Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde nos encontramos para compartir ese tesoro de la palabra, ese tesoro de las Sagradas Escrituras que se nos da como vida, y compartiendo el Evangelio según San Lucas. Hoy miraremos el capítulo 4 de este Evangelio, un capítulo muy particular donde nos adentramos en esa simbología profunda que saben usar los evangelistas para darnos a conocer el misterio de Jesús. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que compartamos en esta noche nos ayude a crecer como discípulos misioneros y a estar abiertos para ir en salida y sinodalmente a los excluidos y alejados. Que podamos darnos cuenta del sentido de la palabra en nosotros y en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este capítulo 4 inicia con lo que se conoce como las tentaciones en el desierto. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Primer versículo. Ya este primer versículo tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque lo que el autor está haciendo es comparando a Israel con Jesús, el que inaugura el nuevo Israel. Y como Israel allá en el Éxodo, luego en el Deuteronomio, se muestra como que ha fracasado en el desierto. En el desierto cayó en la idolatría, en el desierto murmuró, en el desierto falló. Se dejó llevar por las tentaciones. Ahora, en el nuevo Jesucristo, en el nuevo Israel, encontramos a Yoshua, a Yahvé Salva, que está lleno del Espíritu Santo. El primer detalle es ese. Miren que aquí no muestra directamente que Juan lo bautizó, no, nada de esto, sino que comienza diciendo que está lleno del Espíritu Santo al volverse del Jordán. Entonces, por los textos paralelos nos damos cuenta y sabemos que en el Jordán sucedió que Dios dijo: este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo, en quien tengo mis complacencias, según las narrativas. Pero importante, dice que ahora iba lleno del Espíritu Santo. El texto griego dice pleroma. Pleroma es no solo algo lleno, sino que se desborda. Iba desbordante de espíritu, iba desbordante del Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo es el espíritu del amor del Padre y el Hijo. En la teología dice que en la contemplación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre procede el Espíritu Santo, el espíritu del amor de Dios. Pues bien, Jesús dice va pleroma, desbordante del espíritu del amor de Dios, lleno del amor de Dios. Y dice, este era conducido por el Espíritu al desierto. El amor lo condujo al desierto. Al pueblo de Israel, el amor de Dios lo condujo al desierto para librarlo de la esclavitud de Egipto. Ahora Jesús, él mismo, va lleno del amor de Dios al desierto. El desierto, recordemos, es el lugar de las pruebas. El desierto es el lugar de también las grandes
muestras de Dios, las grandes teofanías, el desierto también es el lugar de las grandes infidelidades. Por lo tanto, el desierto es un lugar simbólico. Podríamos decir, el desierto es la vida misma. En la vida de uno, en el desierto, se dan las grandes maravillas, pero también las grandes infidelidades. Los grandes momentos y los más difíciles se dan en la vida. Pues bien, Jesús es empujado por el amor al desierto. Comparándolo hoy es, Jesús es empujado, nosotros somos empujados por el amor a la vida. La vida ha de entenderse como un ir empujados por el amor de Dios. Dice, durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces viene la simbología del 40. Recordemos, ya lo hemos dicho aquí, el número 40 es un símbolo importantísimo en Israel, porque 40 años estuvo el pueblo en el desierto. 40 días subió Moisés al Sinaí. 40 días estuvo Elías en el Horeb. Ahora 40 días está Moisés, está Jesús en el desierto. Entonces está el mismo Moisés, el mismo Elías, el mismo Jesús. 40, que también significa la vida media. En el tiempo de Jesús, la vida media era 40 años. La mayoría de la gente moría antes de los 40 años. Era la vida media. Y significaba una generación. Pero en este momento Jesús está comparándose, o el autor está comparando a Jesús con Israel, que tuvo 40 años en el desierto y Jesús 40 días en el desierto. Israel, empujado por el amor de Dios para ser libres, Jesús lleno, pléroma, desbordante del mismo amor de Dios. Y desde ahí entonces ver lo que sigue. Entonces tuvo hambre. Dice, entonces el diablo le dijo. El diablo en griego, el diabolos, que significa día, es tirar. Día es como partir por la mitad, día, diámetro. Y bolos en griego es tirar, bolos, de bala. Diabolos es partiendo por la mitad, tirando por la mitad, dividiendo, en palabra más simple. El divisor tentó a Jesús. Yo recuerdo que le preguntaba a los niños en las semanas de Cuaresma, el primer día de Cuaresma, el primer sábado que daba la catequesis, ¿dónde le habló el diablo a Jesús? Frente a él, detrás de él, al lado de él, arriba de él. ¿Dónde le habló el diablos? ¿Dónde le comunicó la división, esas tentaciones? Y un niño pequeñito dijo, aquí le habló. Y le exactamente. El diablo le habló a Jesús igualito como nos habla a nosotros. De la misma manera. A través de nuestros pensamientos elegimos la unidad o elegimos la división. El diabolos. Dice, y el diablo lo tentó. Aquí hay que detener también porque Jesús fue tentado. Ella dice, bueno, como él era Dios, claro, él sobrepasó la tentación. No, Jesús hizo hombre verdadero, como tú y como yo, con la misma capacidad nuestra, con los mismos sentimientos, con los mismos sentires. Jesús fue realmente tentado como tú y como yo. Y vamos a ver cómo dice. Entonces
le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La piedra es algo que hasta ese momento se consideraba algo inerte. Hoy, en el mundo del siglo XXI, después de la física cuántica y todo lo demás, la neurociencia y todo lo demás, sabemos que no hay nada inerte, todo está en movimiento. Hasta una piedra se está moviendo en sí misma, solo que no lo vemos. Pero en ese momento la piedra es signo de lo inerte. El pan en Israel es signo de la vida. Pero también el pan, al ser signo de la vida, es el primer signo del placer. El primer signo de un niño es el querer comer cuando nace. Y en ese comer hay un placer. Entonces, cuando le dice convierte las piedras en pan, le está proponiendo el diablo a Jesús que la felicidad, la dicha, se encuentra en llenar la vida de placeres. ¿No hemos tenido nosotros la misma tentación? Como teníamos 12, 13, 14, 15 años, 16, 17, 18 y a veces. La misma, creer que la vida se alcanza, se es feliz mediante el placer, sea el que sea. ¿Sí? Jesús responde: está escrito, solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. El ser humano físicamente requiere alimentarse en el signo del pan, pero la vida como ser no lo da el alimentarse. Hay mucha gente que en lugares muy inhóspitos, donde se comen raíces prácticamente y hojas, están diariamente luchando por la vida y festejando la vida, mientras que hay personas que viven opulentamente comiendo manjares y no quieren vivir. Y máxime en este tiempo. Hay muchas personas que tienen todo lo que quieren comer y pueden comer y más de lo que pueden, y sin embargo no son felices. Por eso ya Jesús entonces ya no solo de pan vive el hombre. El pan, el placer no te da vida, no te da plenitud. Puedes tener el placer de ganar una millonada, de tener mucho dinero en el banco, pero eso no te da vida. Puede ser igual un deprimido, una deprimida, un fracasado, una fracasada existencialmente. Incluso el haber estudiado, haberse graduado, tener una profesión, no te da la felicidad. Te puede mantener en la vida un trabajo, pero la felicidad no procede de ningún placer. No solo de pan vive el hombre. Dice, llevándole luego a una altura. Aquí quiero decir algo importante antes de seguir. Jesús tuvo la tentación. Le vino a su mente la idea de poder ser feliz con el placer. Esa es la tentación. A Jesús le vino la idea de la tentación de la felicidad mediante el placer. Eso tenemos que tenerlo bien clarito, porque a veces nosotros digo, bueno, a Jesús le vino el diablo y le habló allá de lejos y él dice, sape, Satanás fuera, ya, se acabó, ya como era Dios. No. Él vivió la experiencia humana. Ahora dice el texto, llevándolo luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder, la gloria de estos reinos, porque me le han entregado a mí. Y yo se lo doy a quien quiero. Mire, es interesante. El diablo, la división, es la dueña o el dueño de los poderes, del dinero, de la gloria, es el diablo.
el ego es el dueño de todo eso. La idea, esa idea, el dueño es el ego, el diabolos. Por eso él puede dársela a quien quiere. Basta que yo me abra y le permita que actúe en mí, le crea yo. Solo basta que yo elija creerle y ya me da su reino. Y fíjense lo que está diciendo. Si pues me adoras, toda será tuya. Aquí la tentación es la felicidad en el poder y la riqueza. El lograr ser feliz teniendo un poder mediante los bienes, la riqueza. Jesús también vino a él, a su mente, ese pensamiento. Le vino la tentación de que podía ser feliz con la riqueza, que siendo grande podía ser feliz con la riqueza. Ojo, la tentación no es un pecado, El pecado es caer en ello. Y ahí está la diferencia. Jesús le respondió, está escrito. Cuando dice está escrito, él está citando el Antiguo Testamento. Está citando el Deuteronomio. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Todo ser humano busca la felicidad en aquello que adora. Todo ser humano busca la felicidad en aquello que adora. Entonces por eso es que el ser humano puede adorar el dinero, el poder, las vacas, los caballos, los conejos, los perros, los gatos, a las personas, las adora, el dinero. En eso que adoro, yo busco la felicidad. Pero no solo eso, aquello que yo adoro, a ello le entrego mi corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces a Jesús le vino la tentación de la riqueza y el poder. Pero él responde desde la palabra en la que él estaba fundamentado. Y lo que está enseñando hoy es que el pueblo cristiano, el pueblo mesiánico, ha de estar fundamentado en la palabra. Si estamos fundamentados en la palabra, igual que Jesús, aunque nos vengan las tentaciones, las superaremos como Él. Por eso, quien está en la palabra sabe que solo se adora al Señor, tu Dios, y solo a Él se da culto. Solo a Dios se da culto, solo a Dios se adora, solo en Dios se espera. Por eso no hay otro mediador entre el cielo y la tierra que Jesucristo, verdadero hombre. De Hechos capítulo 4. Esto es también importante en la fe, porque las mediaciones en la iglesia cristiana desde el principio no eran entre el hombre y Dios, eran entre el hombre y Jesús, porque el único mediador es Jesús entre Dios y los hombres. La mediación era ora por mí al Señor, media por mí, ora por mí. Es una mediación, pero ante Jesús y con Jesús. El único mediador es Jesús. Dice, después lo llevó a Jerusalén, a la tierra santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Está citando el Salmo 91, ¿no? ¿Qué está diciendo el texto? Ahora el diabolos, el pensamiento es mostrarte.
que la gente te admire. Porque claro, una persona se sube al templo y se tira y baja como Superman, suavecito así, y cae en el suelo como si nada. Eso es para que la gente lo admire. ¿Ve? Ustedes han visto, por ejemplo, en las redes cómo ha habido distintos momentos en que ha habido hombres o mujeres que salen haciendo mucha magia. Diamond y no sé cuántos más, que se levantaban en el aire y caminaban sobre superficies totalmente verticales y un montón de cosas. Y todo el mundo, wow. ¿Ve? Pues esa tentación le vino a Jesús. Que la gente me admire porque soy grande, porque soy el Hijo de Dios, porque puedo vencer las leyes de la naturaleza. Y miren, entonces Jesús le respondió: está dicho, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús es capaz de vencer las tentaciones, los pensamientos que le llegaron, las ideas del diablo que le llegaron, gracias a estar cimentado en la palabra. Cimentado en la palabra. Por eso dice la carta a los Hebreos que Él puede comprendernos, porque Él tuvo las mismas tentaciones que nosotros, las mismas pruebas que nosotros, menos en el pecado. Pero fue, dice, alguien que vivió lo humano, lo verdaderamente humano, y lo vence precisamente desde la palabra. El pueblo de Israel sucumbió porque no siguió la palabra, siguió sus instintos, sus miedos, sus rabias, sus murmuraciones, y sucumbieron en el desierto. Ninguno entró a la tierra prometida, ni siquiera Moisés. Y sin embargo, Jesús, el nuevo Israel, vence siguiendo la palabra, cimentado en la palabra. Pero no solo eso, dice el texto al final: acabada toda la tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Es decir, en realidad Jesús tuvo toda su vida tentado, como nosotros. Cada día tenemos las tentaciones, que son las mismas de Jesús. En el centro está buscar la felicidad, la dicha, en el placer, en lo placentero, en el poder dinero o en la gloria. Lo mismo siempre. A través de los siglos es las mismas tentaciones que se dan, son las mismas. Y solo se vencen cimentados en la palabra. Y fíjense que aquí hay dos cosas fundamentales. ¿Por qué Jesús venció las tentaciones? Uno, se dejaba conducir por el Espíritu Santo. Y dos, su vida estaba cimentada en la palabra de Dios. Son dos cosas fundamentales. Hoy por hoy, cualquiera de nosotros, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, y cimentamos la vida en la palabra, haremos lo mismo que hizo Jesús, y como dice Él, aún cosas mayores. Aún cosas mayores. Luego, ya en el siguiente versículo, en el 14, encontramos el inicio en Lucas de lo que se llama el ministerio de Jesús en Galilea. Cómo Jesús realiza su ministerio. Comparado con Mateo, Marcos, también dice: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Continúa el texto diciendo algo. Jesús ha salido del desierto, pero el mismo Espíritu lo está conduciendo a él, porque toda su vida se dejó conducir por el Espíritu Santo.
por el espíritu del amor. Imagínense que nosotros nos dejáramos conducir un día, solo un día, por el espíritu del amor de Dios, en todo lo que hagamos en ese día. ¿Cómo trataremos a los demás? ¿Cómo seríamos con la familia? ¿Cómo seríamos en el trabajo? ¿Cómo seríamos? Un día, dejándonos conducir por el Espíritu. Jesús dice, así fue a las sinagogas, fue a enseñar, no dice qué enseñaba. En los textos de Marcos, por ejemplo, sí dice, enseñaba que el reinado de Dios estaba cerca, que el reino de Dios está entre ustedes, que Dios reinando actúa en nosotros, aunque no veamos, Dios siempre está. Entonces vino, dice, a Nazaret. Nazaret significa en hebreo brote, renuevo, como cuando una ramita va saliendo, un brote, un renuevo. Eso significa Nazaret. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Jesús es un judío. Jesús es un judío y los que le están siguiendo en ese momento son judíos. Por eso van a la sinagoga el Shabbat. Todavía el templo en la narrativa existía, pero cuando se escribe Lucas ya no existía, porque Lucas se escribe hacia el 85 y el templo, el segundo templo, es destruido en el año 70-71 después de Cristo. Ya no había templo. Por eso el único centro, así como religioso, era las sinagogas. Jesús va a la sinagoga en sábado, se levantó para hacer la lectura. Decía un escritor que el primer lector en el Nuevo Testamento instituido es Jesús. El primer lector que narran, él se levantó, dice, se puso de pie y le entregaron el volumen, el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito. En las sinagogas había unas mesas largas, mucho más largas que estas, bien larga. Detrás había como una especie de sagrario, unas puertecitas donde se guardaba la escritura, los rollos, sobre todo la Torá. Entonces esos rollos que eran grandes, se le daba a la persona, lo ponía en la mesa y lo desenrollaba. Allí dice, leyó: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Miren este texto. Él ha tomado el rollo del profeta Isaías. ¿Qué importancia tiene esto? Que lo primero que dice ya se está cumpliendo en él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Significa está en mí. No en ese momento, ya vemos que desde antes él estaba abierto a que el Espíritu Santo lo condujera. Por eso el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para algo grande. Ahí está la importancia cuando un seguidor de Yoshua leía este texto o lo escuchaba, año 85, siglo I, Jesús ya había muerto y resucitado. Él entendía que
que ese texto era para él. Porque él entendía, el cristiano, el seguidor de Yeshua, sabía que era un ungido también. Al haber sido bautizado, había sido ungido. Cristos, Mashiach, Mesías. Entonces, lo que está diciendo Jesús es lo que se dice de la comunidad. Lo que se dice de su cabeza es lo que se dice del cuerpo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Todos deberíamos decir eso. Hemos sido ungidos, bautizados, ungidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué me bautizó? ¿Para qué me ungió? Para ver novelas, para odiar a los enemigos, para hablar de los demás. No. Dice primero, para anunciar a los pobres la buena nueva. El que está lleno del Espíritu Santo, pléroma, desbordante, el que sabe que el Espíritu del amor de Dios lo llena, se sabe ungido. Por lo tanto, parte de Jesús. Y aquí tenemos que entrar en lo que dice Pablo. Cuando hemos sido bautizados, hemos sido incorporados a Cristo, revestidos de Cristo, uno en Cristo. Todos nosotros debemos estar conscientes de ser ungidos y nos han dado la misión de anunciar la buena nueva a los pobres. Primera cosa. Segundo, dice, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. ¿Cuánta pobreza hay hoy en nuestro mundo? No solo material, sino también moral. ¿Cuánta gente cautiva hoy desde los propios sentimientos diabólicos, división, de ruptura, de odio, etcétera, hasta la gente que está cautiva por la tecnología? El creyente está llamado, como Jesús mismo, a ir a liberar a los cautivos. Porque la misión del cuerpo es la misma misión de la cabeza. La misión que Jesús está diciendo sobre él es también misión sobre la iglesia, que es su cuerpo. Dar vista a los ciegos. No solo está hablando del ciego físico, sino del ciego del corazón, del ciego de la mente, el que no logra ver la verdad, el ciego que no logra ver que Jesús está en el hermano, que Jesús está en la palabra, que Jesús está en la Eucaristía y en los acontecimientos que nos vienen. Ahí está, el ciego no ve eso. El ciego ve enemigo, el ciego serrucha el piso, el ciego guarda resentimiento, el ciego juzga, no ve. El ciego no ve la presencia de Jesús en la palabra tampoco. Tiene la Biblia abierta en la casa, en el Salmo 91, el Salmo 23, pero él no ve a Jesús allí, en la palabra. Y el ciego no ve a Jesús en la Eucaristía tampoco. Al partir el pan, no lo descubre. Entonces, ¿cómo el cristiano, el creyente, está llamado a hacer ver a los ciegos? Hoy la tecnología es una maravilla. Hoy hay operaciones con láser que hace unos años la persona que tenía esa enfermedad, pues ya estaba cegata se quedaba. Hoy hay unas operaciones impresionantes. Una persona que no veía casi nada, ahora se le opera y ve clarito, 20/20. Son milagros de la ciencia. Pero el mayor milagro es hacer ver a una persona que antes no veía a Jesús y ahora sí lo puede ver. Es el milagro de los que vieron al resucitado, no con los ojos, sino con el corazón. Ese es el milagro más grande. Además dice el texto
para dar libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente está oprimida, presa, no solo en las cárceles, sino oprimidas en sus casas? Porque la mayor cárcel no son los barrotes, es nuestra propia mente. No hay peor cárcel que nuestra mente, y no hay mayor oscuridad que el miedo. Entonces, ¿cuánta gente está oprimida? Pues el cristiano está para liberar al oprimido, no para oprimir más. Porque a veces pareciera que los creyentes de las comunidades lo que hacemos es oprimir más a alguien. Agarramos algo contra alguien y lo empezamos a oprimir y a hablar de él. Y finalmente el quinto punto dice, y proclamar un año de gracia del Señor. Esto a veces tampoco se entiende, porque cuando se habla de un año de gracia del Señor, por ejemplo, yo recuerdo cuando era más joven y tenía 18, 19 años, que entré a la parroquia a trabajar en Dolega, uno hablaba casi de jubileos. El jubileo vino a mencionarse en el 2000 y cerca, en el 98, 99. Pero no entendíamos eso de el jubileo hebreo. Cada 7 años se celebra un tiempo de descanso para la tierra, pero cada 7 por 7 más 1, cada 50 años, se celebra el gran jubileo. Y en el gran jubileo, el sentido era equilibrar todo otra vez. Todo el que tenía deudas, se le condonaba las deudas. Si alguien había perdido sus terrenos, se le devolvía el terreno. La cuestión es que cada uno volviera a tener lo mismo en la comunidad. Las mismas parcelas, sin deuda, nadie sin deuda, todos teniendo algo. El fin del jubileo es la equidad. Es la equidad. Entonces, ese jubileo es el que está relacionado con Hechos 4:12, donde se habla de la comunidad cristiana, la de hoy también. El texto de la primera lectura de hoy también. Los primeros cristianos tenían un mismo corazón, una misma mente, dice, nadie pasaba necesidad, todo lo compartía. Es el fruto del jubileo. Entonces, ese año de la gracia que Él viene a instaurar, Jesús, es un año, es un tiempo que se vuelve permanente en su comunidad. El jubileo de cada 50 años en Jesús se hace permanente, para que las comunidades vivan siempre la equidad, la unidad y la justicia. Entonces, estos elementos, estos 5 elementos de Lucas 4:16 en adelante hasta el 19 son, podríamos decir, la misión de la iglesia, de ayer, de hoy y de siempre. Una iglesia que no se vaya centrando en esto, que no vaya viviendo esto, está desfasada, está equivocándose. Un cristiano que no esté centrado en esto está equivocándose terriblemente, terriblemente. Porque así como la cabeza tuvo una misión, la misma misión la tiene el cuerpo, que es lo que decía el domingo San Juan: como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Porque no se puede llevar a cabo la misión de Jesús, esta misión, si no es recibiendo el Espíritu Santo, abiertos al Espíritu del amor de Dios. Quien no se abre al Espíritu del amor de Dios y no se deja conducir por él, imposible que anuncie buena nueva a los pobres, imposible que pues lleve la liberación a los cautivos, imposible que haga ver a los ciegos, imposible que dé libertad a los oprimidos,
y mucho más imposible que anuncie un año de gracia de Dios, de un Dios que llama a la igualdad, a la unidad, a la justicia y la equidad. Imposible. Entonces fíjense que el texto también marca cómo se llevaba la liturgia. Jesús leyó el texto, lo devolvió al que se lo presentó, dice, lo enrolló primero, pues se enrollaba, lo devolvió al ministro y se sentó. Y se sentó. Ustedes van a ver que Jesús regularmente está enseñando siempre sentado. Siempre sentado. Por una razón. El maestro griego enseña de pie. ¿Y qué diferencia hay entre el maestro griego y el maestro hebreo? El maestro griego es el que sabe la filosofía, es el que sabe, y el estudiante, el discípulo, no sabe. Por lo tanto, estoy en una actitud superior. El discípulo está sentado, el maestro está de pie. Y enseñaban de pie, y algunos incluso caminando. El maestro hebreo enseña sentado, y mucho más Jesús, porque sentado se pone a la misma altura de los demás. Está enseñando algo que ya está en ellos, pero que no lo recuerdan, que no lo saben. Cuando uno lee la Biblia conscientemente, uno se va dando cuenta que todo eso ya uno lo sabía. De alguna manera lo sabía, solo que uno no lo suele recordar. Entonces, el maestro hebreo enseña sentado. Eso yo lo descubrí era diácono yo. Era diácono. Diácono en el seminario, no había venido todavía a las comunidades, cuando descubrí eso. Y yo dije, a partir de hoy enseño sentado. Y siempre lo he hecho, desde diácono, siempre. Porque mi maestro enseñaba así, sentado. Y dice el texto que entonces comenzó a hacer el pardesh, a hacer la interpretación del texto. Y lo primero que dice de interpretación, dice, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y esto es importante en Juan. Esto es importante en Juan, porque para Juan, van a ver que hoy en la ciudad de Belén les ha nacido un Salvador. Hoy les ha llegado la salvación a ustedes. Hoy, cuando habla, por ejemplo, a Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa. Y en la cruz le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la teología lucana, el hoy es fundamental, porque es la eterna propuesta, la perenne propuesta de la salvación hoy. Hoy es el día que Dios está actuando. Mañana no sé qué pasará. No existe el mañana. Y ayer tampoco existe. Solo existe hoy. Entonces, hoy es el día que hay que aprovecharlo. Por eso hoy se cumple la escritura que acaban de escuchar. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para retomar el próximo martes ese mismo capítulo 4 y culminarlo entonces. Vamos a dar tiempo para que podamos preguntar, si tenemos preguntas o de pronto algo que no comprenda, algo que no se entienda, y preguntemos o aportemos algo. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, Padre. Digamos el momento en que estuvo Jesús en el desierto, se habla que estuvo 40 días. La pregunta es, ¿eso está como en otras partes de la Biblia en un sentido metafórico? Porque
la medicina de hoy, o la ciencia hoy día, por lo que yo he leído, dice que un cuerpo humano tolera 3 días sin tomar agua y 8 días sin ingerir alimentos. O sea, después del día octavo es una sentencia de muerte no comer nada. Si eso es así o es una representación, hay algo entre líneas en la Biblia. Exactamente, es una narrativa teológica, espiritual, en comparación con el viejo Israel, que estuvo 40 años en el desierto. Él es el nuevo Israel, que sí es fiel, el verdadero Anahuim, el pobre de Yahvé fiel, que en los 40 días es fiel a Yahvé, gracias a que se deja conducir, se sabe lleno del Espíritu Santo y se deja conducir y está cimentado en la palabra. Entonces es algo evidentemente metafórico. El último punto que usted señaló sobre Dios habla hoy, yo recuerdo que en mi casa estaba muy pequeño, no recuerdo si era una Biblia o un libro religioso que decía Dios habla hoy. Yo lo entiendo de esta forma: Dios habla siempre, siempre nos está buscando, siempre nos está invitando a seguirle. ¿Es así? Lo que pasa es que el siempre es hoy. El hoy, y en ese hoy, este momento es el momento eterno. Este momento es el momento eterno del encuentro con Él. Por eso en el hoy se puede encontrar realmente uno con la voz de Dios. Y era una Biblia, en la versión, que es una versión ecuménica, hecha por católicos y protestantes, la versión Dios habla hoy. Y tiene un profundo sentido. Si yo fuera consciente que Dios me habla hoy y me está hablando en este momento, de seguro la vida sería distinta y la veríamos de distinta manera. Buenas noches. Ese espacio, cuando se realiza el bautizo, ¿dónde se pierde ese conocimiento que uno es invadido por el Espíritu Santo, pues, hasta que llega al bautizo? ¿Dónde se pierde en nosotros, en nuestras vidas? ¿Por qué no lo entendemos así? Porque, como decía el etíope cuando fue Felipe, ¿cómo voy a entenderlo si no me lo explica? ¿Cómo va a entender la gente lo que significa el bautismo si no se le ha explicado bien? No digo no se ha intentado explicar, no se ha explicado en su sentido más pleno. O sea, no se te ha explicado que en el bautismo me hago uno con Cristo realmente, que en el bautismo me incorporo a Cristo y soy revestido de Cristo, que en el bautismo somos iguales en Cristo. No hay hombre ni mujer, dice, esclavo ni libre. No hay uno que manda más, uno que manda menos. Por eso en las comunidades cristianas primitivas se fue descubriendo eso, que el hombre y la mujer valían lo mismo, pero una resistencia. Pablo mismo se resistió, Pablo se resistió a eso. No, que las mujeres se callen y los hombres sean los que hablen. Pero lo que Jesús fue enseñando es otra cosa, que había una igualdad y unidad en todos y en todas, y que todos somos coherederos con Cristo, de la misma gloria, y todos somos santos en Cristo. Entonces, ¿cómo se ha perdido eso? Porque muchas veces los mismos catequistas, nosotros no somos conscientes de ello. No somos conscientes de lo que decía en la semana pasada, la incomparable riqueza del bautismo que nos ha salvado. Decía la oración colecta el domingo, la incomparable riqueza del bautismo que nos ha perdonado.
de la sangre que nos ha redimido, ¿ve? Esto es maravilloso. No somos conscientes de esa incomparable potencia y grandeza del bautismo, que nos ha hecho morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo, morir al desamor y vivir en el amor, y nos ha hecho nuevos en la sangre de Cristo. Lo que ha hecho esa sangre por nosotros y lo que la resurrección hace en nosotros. Al no entenderla, no se puede enseñar. Y esto además no es una enseñanza teórica, porque uno puede enseñar la teoría también de esto, pero tiene que meterla dentro. Debo experimentarme in corpore Christi, en el cuerpo de Cristo, que es la comunidad. Ojo con esto también, porque el cuerpo de Cristo tiene dos formas en una sola: el cuerpo de Cristo eclesial y el cuerpo de Cristo sacramental. Pero es el mismo cuerpo del Señor. El cuerpo sacramental de la hostia consagrada y el cuerpo eclesial de los hermanos. Por eso es que a la comunión del cuerpo sacramental le antecede la comunión del cuerpo eclesial. No puedo comulgar el cuerpo sacramental del Señor si estoy roto con el cuerpo eclesial, con un hermano. Pero padre, por eso es que hay un texto bíblico que dice: ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda, ¿no? Algo así. Por eso dice el texto, si cuando vas al altar recuerdas que hay alguien en contra tuya, no dice que tú tengas algo en contra. Eso se obvia ahí. Lo que se marca es si alguien tiene algo en contra tuya y tú te das cuenta. Anda, deja tu ofrenda primero y reconcíliate. Y entonces cuando te has reconciliado, ven y pon la ofrenda, porque entonces tiene sentido. Porque en el mundo de el Señor no está reconciliado con el hermano y no está reconciliado con él, porque él está en el hermano. ¿Ven? Él lo decía de Madre Teresa de Calcuta la vez pasada, que una hermana contaba que ella la miraba como observaba la Eucaristía. ¿Con qué mirada la observaba? Y un día la vio mirando a un enfermo, grosero y patán. Y la hermana decía, lo miraba con la misma mirada. Era la misma mirada con que estaba mirando la hostia consagrada, como miraba a ese enfermo, gritándole, insultándola, porque era un no creyente. Eso es lo que decía el Evagrio Póntico, este místico oriental, que cuando una persona entra en el interior y se encuentra con el corazón de Jesús en su propio corazón, ya no ve malo a nadie, ve buena a todas las personas, aunque entienda que las personas hacen cosas malas, las ve buenas, porque ve a Jesús en cada uno, en el preso, en el enfermo. Jesús lo vio, por eso él dijo, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Él lo sabía, él lo sabía, y por eso nos lo enseña. Pero una enseñanza que tiene que ir más allá de la teoría. Es buena la teoría, como esta, pero hay que llevarla al interior. Sin llevarla al interior, se queda en una teoría. Otro comentario más bien, padre. Usted dijo una frase hace un momento, que dejar conducir nuestra vida por el Espíritu Santo. Una pregunta muy directa. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo se deja una hoja llevar por el viento? ¿Cómo fluye un río en su cauce? Fluyendo. ¿Cómo te dejas conducir por el Espíritu Santo, por el Espíritu del amor de Dios? Dejando que Él te lleve, no siguiendo tu propio ego, mis propios planes, mis propias agendas.
no calculando, no presuponiendo, no teniendo expectativas, no juzgando. Cuando nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, dice hoy Jesús a Nicodemo, que Nicodemo significa triunfo del pueblo o ganador, dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto, es decir, tienes que nacer de Dios. Para poder vivir según el Espíritu, yo tengo que nacer de lo alto. En otras palabras, debo elegir. Elijo seguir el mundo diabólico o elijo seguir el mundo del Espíritu. Una elección. El mundo de amar, de comprender. Y esto tampoco es magia. Esto es apertura y vuelvo al corazón. Si no practico eso en mi interior, no se logra. Usted puede saber que hay que amar al enemigo. ¿Quién no sabe que hay que amar al enemigo? Todo el mundo lo ha oído. Pero ¿amas al enemigo? No puedes. Porque no puedo amar al enemigo si no me dejo empujar, conducir por el Espíritu Santo. Y no puedo dejarme conducir por el Espíritu Santo si no lo dejo reinar en mí. Venga a nosotros tu reino. Y no puede reinar en mí si no hago lo que sigue. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí está la respuesta. ¿Cómo me dejo conducir por el Espíritu? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué dice Jesús? El Padre quiere que todos se salven. En Pablo, ¿no? Pero en él dice, lo que el Padre quiere es que conozcan a su Hijo Jesucristo. Que lo conozcan a Él y a su Hijo Jesucristo. Conocer, que entremos en intimidad con Jesús. Y va a decir Jesús entonces en Juan 15, el que permanece en mí, ese da frutos. Permanezcan en mi amor. Y va a decir también, velen y oren para no caer en la tentación. Velen y oren para no caer en el diabolos, en la división. Esto es importante para las comunidades de hoy. Cualquier división que yo fomente, estoy actuando diabólicamente. Por mucho rosario que haga, o mucha adoración que dé. Cuando fomento la unidad, cuando fomento el perdón, cuando fomento el amor, ahí estoy trabajando empujado por el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces a veces uno puede haberse creído muy religioso, pero es todo lo contrario, es un adorador del diablo. Porque siempre estoy dividido. Y mi adoración es la división. Peleando, queriendo tener la razón siempre. Y cuando tengo la razón, entonces me siento que yo tuve la razón. Diabolos, dividido. Padre, eso se ve mucho más en los círculos religiosos que en las personas que no están en la voluntad. Parece mentira. Es así, no importa cuál sea la corriente religiosa que se siga. Parece mentira. Por eso, dice, se ve mucho más la división en los círculos religiosos. Eso no es de ahorita, en tiempos de Jesús también. Había una serie de divisiones, saduceos, fariseos, celosos, los que seguían a Yoshua. Y luego los más religiosos quieren acabar con nosotros, porque no piensan como ellos. Los más religiosos quieren expulsar a los otros porque no piensan como ellos. Los más religiosos quieren satanizar a los otros y echarlos al infierno porque no piensan como ellos. Es que si vamos al epicentro de nuestra fe, si vamos a Israel actual, vemos que hay grupos ultra ortodoxos que son enemigos de Palestina, pero también son enemigos de los judíos. O sea, dentro del propio Israel hay gente que está contra Israel. O sea, cada uno es un monstruo de 5 cabezas. Claro, porque los ultraconservadores sienten que el Israel ha sido infiel a Yahvé. Y solo ellos son infieles, son fieles. Entonces, todo el que se considera fiel
muy fiel, si está mirando desde el ego, va a tener la tentación de juzgar a los demás y de condenar a los demás. Mientras que el hombre, la mujer del espíritu, o en el espíritu, no juzga nada. ¿Saben por qué? No juzga nada, porque sabe que para el que ama al Señor, todas las cosas le vienen a bien, incluso las que parecen malas. Decía San Agustín. Padre, en la parte que dice, esta escritura que acaba de oír se ha cumplido hoy, en lo de que solamente se vive hoy, tenemos solo este momento, el presente. Yo pienso lo siguiente, sí es cierto, solo tenemos el hoy, pero cuando en el pasado, por ejemplo ayer, hace unas horas, hace unos minutos, yo reconozco que he actuado mal, pero insisto en creer que solo existe el presente y yo le hice algo a alguien que no estuvo bien. Si yo me quedo solamente pensando en que pues solo existe el presente, ya el pasado pasó y lo que hice no importa. Sí importa, porque si yo herí a alguien, es importante que yo pida perdón, pida disculpas, porque eso deja heridas, deja algo. Así que ese es el comentario, pero para preguntarle a usted qué opina al respecto. ¿Cuándo se pide perdón? ¿Cuándo se puede perdonar? ¿Ayer? ¿Hayas hecho lo que has hecho ayer o antes de ayer, hace un año? ¿Cuándo perdonas? Hoy. Por eso solo perdona el que vive el hoy. Quien no vive el hoy, aunque diga que perdona, nunca perdona. Ni nunca se perdona a sí mismo. Pero yo hablo de pedir el perdón, no de perdonar. Obviamente, claro, que yo voy a perdonar. Igual, ¿cuándo pides el perdón? Hoy. No puedes pedirlo ayer. Ya en este momento. En este momento. Pero por eso, el que vive en este momento, si lo hace de verdad, ya se ha reconciliado. Ya ha pedido perdón, ya ha perdonado todo, ya. Yo me refiero, Padre, al gesto, a la palabra, igual, a lo de que hacer. sea. Palabra, te cortó un pie, te cortó la cabeza. Okay. Igual, si hoy aprendes a vivir el hoy, habrás perdonado y habrás sido perdonado. Ok, entonces pienso que también eso debe ser explicado de esa manera, porque si solamente decimos vivimos el hoy y el hoy es el que existe, se puede malinterpretar de que bueno, pues no pido perdón porque yo solo vivo el hoy, voy a perdonar porque solo vivo el hoy. Pero sí, no está bien, sí está bien, porque yo digo, bueno, voy a perdonar lo que me hicieron porque vivo el hoy y no vivo el pasado, pero la persona que no entiende esa parte y todavía no conoce que solo existe ese hoy, por eso es que hago la pregunta, claro, realmente. Por eso es que hay que hacer la iniciación. Ok, hay que enseñar primero. Hay que enseñar el camino de Jesús. Que Jesús me dice, ¿por qué te preocupas desde la mañana? Vívelo hoy, cada día tiene sus afanes, vívelo hoy. No te vayas a dormir sin antes haber arreglado con tu enemigo, dice. Entonces hay que enseñar mientras esa parte, vayas al juez, dice, arréglate con tu enemigo primero. O sea, Jesús enseña que las cosas hay que arreglarlas hoy también. Que las cosas hay que transformarlas hoy. Que no hay que esperar mañana. Que hoy se ama, hoy se perdona, hoy se sirve, hoy vivo la vida eterna. Hoy puedo vivir empujado por el Espíritu de Dios. Bien, terminamos entonces con una oración. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este día, por este hoy de salvación, por mostrarnos el camino del Espíritu y el cimentarnos en tu palabra, que podamos vivir como tú, llenos de tu Espíritu Santo, llenos del Espíritu del amor de Dios, y que nos dejemos conducir por ese mismo Espíritu allí donde estemos en este hoy, y que nuestras vidas cimentadas en tu palabra se vuelvan palabra viva para los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordamos pues, próximo martes a la misma hora, y 1000 bendiciones.